Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo a mi canal. Yo soy Puri, tengo 26 años y soy actriz profesional. Y hoy hay un súper tema del que platicar, que es ¿qué pasa cuando quieres estudiar actuación, cuando quieres ser actor, quieres ser actriz, pero no tienes ni idea de dónde empezar? O sea, no sabes si estudiar en tu ciudad natal o si estudiar en Ciudad de México, en la capital, no sabes en qué escuela, en fin, hay muchísimos temas que pues sí, desafortunadamente cuando no venimos de una familia de artistas, de actores, de gente que se dedique al medio, pues no tenemos a nadie que nos guíe en este camino, no tenemos a nadie a quien preguntarle como que todos esos detalles. Pues yo viví lo mismo, yo viví eso que tú estás viviendo ahorita. Yo soy la oveja negra de mi familia, tal cual. Absolutamente nadie en mi familia, ningún conocido, ningún amigo en mi ciudad natal, que es Guadalajara, pues se dedicaba o se había dedicado a esto. La realidad es que mi vocación pues surgió así, de la nada. O sea, yo desde muy chiquita supe que quería ser actriz, supe que quería estudiar actuación, pero repito, nadie de mi familia se dedica a esto. Así que pues cuando yo les platiqué a mis papás que quería ser actriz, que quería estudiar actuación, ellos me apoyaron, pero pues ellos también estaban en blanco. O sea, la verdad es que ellos me dijeron pues ahora sí que tú haz un plan, o sea, tú ve en dónde quieres estudiar y nosotros te vamos a apoyar. Así que bueno, seguro que tú hiciste lo mismo que yo, y si sí, déjamelo en los comentarios. Pero yo así lo primero que hice fue abrir Google y teclear las mejores escuelas de actuación del país. Y bueno, te sale ahí una lista que sí, la verdad es que sí me salió en esa lista la escuela en la que yo estudié, que es Casa Azul. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimas más escuelas de actuación, de artes escénicas, de teatro en el país en general y bueno, también en la Ciudad de México. Pero a ver, empezando por lo primero, que es justo, ¿realmente me tengo que mudar a la Ciudad de México para estudiar actuación? La respuesta es no, no es a fuerzas, no es obligatorio. En realidad hay muy buenas escuelas en diferentes estados. En Jalisco, en Guadalajara, hay buenas escuelas de actuación. La Universidad Veracruzana, por ejemplo, también es famosa por pues, sus programas de artes escénicas. En Puebla, en Querétaro, en Monterrey. O sea, básicamente cualquier universidad grande del país normalmente va a tener una carrera, una licenciatura o un programa de teatro, de artes escénicas o de actuación. Ahora, yo sí lo recomiendo, y más ahora que ya pasé por todo ese proceso, que ya soy profesional, que ya trabajo, yo sí te lo recomiendo y ahí te va por qué. Cuando tú te gradúas de una escuela de actuación, la realidad es que lo más probable es que te vayas a Ciudad de México, bueno, te vengas a Ciudad de México, aquí estoy yo ahorita, para trabajar. ¿Por qué? Porque el medio sí está muy centralizado, a menos que justo tú si vengas de una familia que ya se dedica a eso en alguna otra parte del país y empieces a trabajar con ellos, con ellas. La realidad es que el medio sigue estando muy centralizado y la mayoría de la producción, yo me atrevería a decir un 80-90% de la producción del país pues está en México, hablando de cine, hablando de televisión, pero bueno, hablando de teatro también. A pesar de que sí hay cultura del teatro en muchos otros estados de la república, pues de nuevo la realidad es que la mayoría del teatro o del gran teatro se hace pues aquí en la Ciudad de México. Así que pues sí, lo que va a pasar es que cuando tú te gradúes, si decides empezar a trabajar en la Ciudad de México, si decides mudarte a la Ciudad de México para empezar a trabajar, para empezar a hacer castings, etcétera, pues vas a empezar como que un poquito de cero, a tener contactos, a conocer gente, a conocer el medio. En cambio, cuando sí te mudas a la Ciudad de México para estudiar, desde la escuela empiezas a hacer esos contactos. Es por eso que yo sí lo recomiendo, porque la realidad es que, todos lo sabemos, es un medio muy difícil. Y cuando estás estudiando en la Ciudad de México, pues justo te vas empapando de todo esto. O sea, tanto del medio del teatro como del cine y la televisión, vas entendiendo un poco más cómo funciona. Además de obviamente lo que te estén enseñando tus maestros en tus clases, sí te vas empapando de este mundo y de este medio mientras estás estudiando en la Ciudad de México. Ahora, el segundo punto que también es súper importante es en qué escuela estudiar. Hablando de que si te quieras venir a estudiar a la Ciudad de México, hay muchísimas escuelas, hay muchas escuelas de actuación. Seguro alguna vez en la vida habrás escuchado nombrar a las más conocidas, a las más famosas o a las más grandes, que son obviamente el CEA de Televisa, el CEFAT de TV Azteca, Casa Azul de Argos, que repito es donde yo estudié, el
M&M Studios, tal vez, o la de Patricia Reyes Espíndola. En fin, de seguro habrás escuchado alguna vez a estas escuelas y bueno, sí, en efecto, estas son las más conocidas, hablando como escuelas que manejan teatro y también pues un poco de actuación frente a cámara, ¿no? O sea, ya hablando de actuación para tele, para cine, y bueno, tal vez también por ahí habrás escuchado al CUT de la UNAM, que es el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, o a la ENAT, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes, porque bueno, estas dos escuelas son las más famosas, las más conocidas para estudiar actuación específicamente en teatro. O sea, son escuelas que están completamente o en su 95% enfocadas en el teatro. Pero bueno, aquí te las voy a dejar en una listita. Estas sí definitivamente son pues las escuelas más famosas, más conocidas, tal vez de mayor prestigio en el medio o de donde salen la mayoría de actores que trabajan, o sea, la mayoría de actores y actrices que realmente están en activo. Lo más seguro es que salgan de alguna de estas escuelas, pero repito, no son las únicas, hay muchas más. De este otro lado te voy a dejar algunas otras escuelas que tal vez justamente si tú eres de fuera, si tú eres foráneo, nunca has estado en la Ciudad de México o no conoces sobre escuelas de actuación, pues probablemente nunca las hayas escuchado, pero que también son buenas opciones. Y también muchas de estas son escuelas recientes, son escuelas que han abierto, por ejemplo, a raíz de la pandemia, o que bueno, en general han abierto en los últimos años, pero que yo personalmente pues también te recomiendo, no está de más que cheques. Y bueno, te cuento que en los próximos videos voy a estar haciendo entrevistas a alumnos egresados de estas escuelas, de las más conocidas, y bueno, seguro también después estaremos haciendo entrevistas a exalumnos o alumnos de estas otras, pero para que te suscribas a mi canal si es que no estás suscrito todavía, para que no te pierdas pues estas entrevistas, porque justo, o sea, yo creo que nunca puedes conocer una escuela realmente, obviamente cuando estudias ahí o cuando escuchas anécdotas o escuchas a los mismos alumnos o exalumnos hablando de su experiencia personal en estas escuelas. Entonces bueno, esos videos vendrán pronto, pero es importante que tú pienses cómo es que quieres tu carrera. Puede haber una de tres opciones, o que tú estés muy seguro o segura que te gusta el teatro y que te quieres dedicar al teatro, que solo te quieres dedicar al cine o a la televisión, o la tercera opción, que no tengas idea porque nunca has hecho ninguna de las dos, estás en ceros, tú quieres probar, tú quieres aprender, tú quieres conocer de ambas, tú quieres hacer de todo si es posible. Entonces bueno, depende esto. ¿Por qué? Porque repito, hay escuelas que sí son súper enfocadas en teatro, hay escuelas que son más enfocadas en lo audiovisual, aunque pongo esto así como entre paréntesis, cabe recalcar que la formación actoral a nivel universitario, a nivel carrera, a nivel licenciatura, siempre va a empezar por teatro. Eso sí lo tienes que tener muy claro, porque el teatro es la base. O sea, aún en el CEA o en el CEFAT, que son escuelas de actuación que pertenecen literalmente a televisoras o productoras que hacen televisión, aún en esas escuelas se empieza aprendiendo por el teatro, porque el teatro es la base. Así que bueno, eso te lo dejo ahí en el paréntesis para que lo tengas en mente, pero repito, aún así, pues sí es diferente, justo como que contraponiendo estos dos ejemplos del CEA a la ENAT, ¿no? O sea, sí vas a tener una experiencia muy diferente en cada una de estas escuelas. Entonces, pues sí, es importante, yo creo justamente que tú tengas claro más o menos en dónde estás parado, en dónde estás parada. Oigan, cambió un poquito la luz porque tuve unos problemillas técnicos, pero no pasa nada. Vamos al último punto porque tampoco los quiero saturar de información. Yo sé que les he dado ya muchas cosas en qué pensar. Y la última cuestión que vamos a platicar hoy, yo creo que es una de las más complicadas, que es qué pasa o qué puedo hacer cuando yo quiero estudiar actuación, cuando yo quiero dedicarme a eso como mi carrera profesional, como mi carrera universitaria, pero mis papás no quieren, mis papás no me apoyan, mis papás no me dejan o no me dan permiso. Y bueno, es una realidad que a los 17, 18, 19, 20 años, pues la mayoría de nosotros seguimos dependiendo de nuestros papás económicamente, nos siguen manteniendo, como quien dice, seguimos viviendo pues en sus casas, y pues sí, dependiendo de ellos en todos los aspectos básicamente. Así que
Sí es una encrucijada muy fuerte cuando ocurre esto. Y lo primero que te quiero decir es que la mayoría de las veces tus papás o tus tutores, tu familia, no quiere que te dediques a esto por tu bien. Tal vez en el momento no lo veas así o no lo creas así, pero créeme que ellos solo quieren lo mejor para ti, y en parte tienen razón, porque sí es una realidad que esta carrera es muy difícil y que definitivamente no vas a tener ingresos económicos constantes, por lo menos durante algunos años en los que pues vas a tener que tener otro trabajo probablemente para subsistir, en lo que buscas proyectos, en lo que haces castings, etc. Y pues sí, es una carrera de mucha inestabilidad económica, de mucha inseguridad financiera, y bueno, esa es la razón principal por la que los padres pues realmente no quieren que esta sea nuestra primera carrera universitaria, nuestra carrera universitaria principal. Solo te cuento esto, te platico esto, para que tampoco lo tomes como por el lado del enojo hacia ellos, el que no te apoyen a seguir tus sueños. Pues sí, muchas veces viene con un trasfondo pues más profundo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si no me apoyan? El primer consejo que yo te doy es que sí consideres estudiar justamente otra carrera antes. Y a ver, pon el freno, no te tomes esto mal. Yo sé que al principio esto suena a muchísimo tiempo, y al principio todos nos sentimos que somos súper viejos para ser actores, que vamos súper tarde. O sea, típico que vemos a las estrellas Disney o a los niños actores o a los actores que a los 16 años ya son unas estrellas, y nosotros a nuestros 20 sentimos que vamos súper tarde, pero créeme que no es así. La mayoría de los casos, y eso te lo digo porque yo lo he visto, yo lo vi y lo sigo viendo muchísimo en las escuelas de actuación a nivel universitario, que la mayoría de los alumnos están en sus 25, 26, 24, y esto porque precisamente ya tienen otra carrera antes, ya sea porque sus papás pues así se los pidieron o se los exigieron, o justamente por decisión propia. Y repito, créeme que no es tan mala idea. Es un gran plan, ¿por qué? Precisamente porque esto te va a permitir trabajar de otra cosa que también te guste. O sea, tampoco se trata de que estudies otra cosa que odies o que no te llame para nada la atención. Muchas veces tenemos justo una super pasión en la vida, y siempre hay como otra cosa que está en segundo lugar. Pues esa cosa que está en segundo lugar, ese plan B, que puede ser, por ejemplo, comunicación, marketing, o hasta cosas que tú creas que no se relacionan para nada con la actuación, pero que también te gusten, no sé, fisioterapia, administración de empresas, negocios, finanzas, qué sé yo. Puedes escoger esa otra carrera, estudiarla primero, y entonces ya después de tener esa carrera universitaria más convencional, ya que tú trabajes, ya que tú te puedas mantener solo o sola, ya tú te puedes pagar o pues mantenerte en lo que estudias la carrera de actuación. Si lo ves así, como un plan un poco más a largo plazo o a mediano plazo, también es una muy buena idea. Y repito, es una gran forma en la que, aunque tus papás ya no te dejen, pues ya no pasa nada, porque al final tú te vas a estar pagando la carrera, o tú ya te vas a estar manteniendo solo o sola, y entonces ya es tu decisión si entonces sí estudiar actuación o no. Es más común de lo que crees, de verdad. O sea, la mayoría de actores, de actrices que justamente no vienen de familias de artistas, que no vienen de familias de actores, básicamente, dicho de una forma un poco fea, pues los actores, actrices que no somos nepo babies y que entramos a este mundo por nuestra cuenta solos desde cero, pues lo hacemos así, a nuestros 20s, 20 y tantos. O sea, es lo más normal del mundo, estás súper a tiempo. La mayoría de gente, repito, ya tiene otras carreras, y a la larga también de cierta forma les va mejor, porque justamente pueden subsistir y pueden mantenerse en la búsqueda del sueño, que a la larga es una de las cosas más difíciles. En otro video ahondaremos más en eso, pero bueno, eso es lo que yo te recomiendo cuando tus papás no te dejan o no te apoyan económicamente para estudiar la carrera recién salido o salida de la prepa o del bachillerato. Porque de otra forma, o sea, yo te podría decir, bueno, revélate, salte de tu casa, estudia la carrera, pero ¿de qué vas a vivir si no te apoyan tus papás? O sea, esa es una pregunta que tienes que hacerte cuando estés haciendo como que tu plan de acción, porque a diferencia de otras carreras universitarias en las que, aunque es pesado, sí es posible trabajar y estudiar, la carrera de actuación
sea en la escuela que decidas estudiarla, es muy pesada, no solo mentalmente, sino también físicamente, porque justo pues es una carrera en la que obviamente vas a tener materias teóricas, como historia del teatro, historia del cine, literatura dramática, qué sé yo, pero aparte la mayoría de tus materias van a incluir actividad física muy pesada, muy pesada. Y aparte, pues es una carrera en la que, por obvias razones, aparte de tus horas de clase que incluyen actividad física, tú tienes que ensayar. O sea, si estás estudiando actuación, pues siempre vas a tener que ensayar una escena, un baile, una secuencia corporal, una obra entera, qué sé yo. Entonces, sí, es una carrera que requiere muchísima actividad física, es una carrera muy pesada físicamente y que además, por estas razones, pues te implica muchas horas de tu tiempo, por lo cual es casi imposible que tú trabajes y estudies. Yo no estoy diciendo que no sea posible, sí llegué a ver algunos casos, pero honestamente la mayoría, al final de cuentas, si estaban estudiando y trabajando al mismo tiempo y no tenían otra carrera antes, o sea que estuvieran trabajando de repartidores, de meseros, cosas así, a la larga no podían, literalmente les era muy pesado y terminaban dejando la carrera. En cambio, por el otro lado, las personas que estudiaban y trabajaban, pero porque ya tenían otra carrera antes, sí podían hacerlo, sí podían estudiar y trabajar durante la carrera de actuación, porque al tener otra licenciatura ya no es lo mismo que puedas justamente conseguir un trabajo de repartidor, de Uber, cosas muy pesadas que te implican mucho tiempo, sino poner un negocio propio, trabajar en un horario de oficina, incluso hasta home office, medio tiempo, porque son trabajos no tan extenuantes y que obviamente pagan mejor. Obviamente lo ideal sería que tus papás te apoyaran en la decisión que tú tomes, pero viéndolo por el lado práctico de la vida del actor, repito que es muy difícil una vez que ya te gradúas y que no hay trabajo al principio y durante probablemente varios años. El estudiar otra cosa antes también es un gran plan, no solo porque tus papás no te dejen o no te apoyen, sino en general. O sea, yo creo que sí es algo que tú tienes que balancear, es algo que tú tienes que sopesar. El hecho de que pues sí, que estudiar otra cosa antes también es una buena idea y no por eso te vas a hacer viejo para ser actor y no por eso vas a llegar tardísimo al medio, o sea, no, eso es un mito también. O sea, la actuación recibe a todo el mundo, la ficción retrata la realidad, es algo que siempre digo, y al final de cuentas nunca es tarde, no importa si estás en tus 30, en tus 40, en tus 50 y quieres dedicarte a esto, adelante, bienvenido, bienvenida. Siempre hay lugar, nunca es tarde, se necesitan personajes de todas las edades. O sea, la ficción no solo necesita personajes adolescentes o personajes niños o personajes en sus 20s. Así que pues sí, si tú estás viendo este video y en realidad ya no es que acabes de salir de la prepa o no es que sea tu primera carrera, sino ya tienes otra profesión, ya tienes una vida hecha, una carrera universitaria, ya has ejercido muchos años, pero esto es tu pasión y quieres ahora darle un giro a tu vida y dedicarte a esto, adelante. También hay muchísimos cursos, talleres, diplomados de actuación en las escuelas en las que hemos hablado aquí, que son precisamente para gente de 30 años en adelante. Normalmente las carreras universitarias de actuación, de artes escénicas, sí tienen un tope de edad, pero eso no es un impedimento para que tú empieces a estudiar, empieces a prepararte. Así que bueno, espero que este video te haya sido informativo, te haya alentado, te haya resonado. Hay muchas cosas en específico que iremos tocando en otros videos, en los próximos videos, pero por favor, si tienes una duda, déjamela en los comentarios. Eso me va a ayudar muchísimo justamente a planear los siguientes videos y ver de qué cosas podemos hablar, que bueno, hay muchísimos temas, pero sí me ayuda muchísimo que me digas qué piensas en los comentarios, que me cuentes tu historia, que me cuentes tus dudas, para yo podértelas resolver y poder platicar esas cosas aquí. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo video.